¿Qué onda, perrillos? ¿Cómo están? Espero que se encuentren bien, espero que se encuentren perfecto. Estamos en un nuevo video de tu viaje de sanación psicodélica y ya vamos por, creo que el capítulo 4. Por ahí ya llevamos unas cuantas páginas bastante buenas, bastante padres. Y pues nada, espero que les guste este nuevo capítulo. Son unas 10 páginas, yo creo, 10 hojas. No lo sé. Pero bueno, espero que les guste. Y pues nada, empecemos, ¿no? Con este capítulo llamado Hongos psilocibos. Ay, es que estoy acomodando esto. Ok, hongos psilocibos. Psilocibios, perdón. Hongos psilocibios. Venga. El mono drogado. La psilocibina es un compuesto psicoactivo que presente en ciertos hongos, conocidos como hongos mágicos o alucinógenos. Su uso se remonta a tiempos ancestrales, especialmente en culturas indígenas de México, donde se empleaba en rituales religiosos y ceremonias de sanación. Las sustancias psicodélicas han acompañado a la humanidad durante toda su historia. Una hipótesis fascinante y controversial propuesta por el etnobotánico y filósofo Terence McKenna sugiere que la conciencia humana pueda haber evolucionado en parte gracias al consumo de hongos alucinógenos por primates ancestrales, lo que les permitió conectarse con lo místico y experimentar procesos de neuroplasticidad. Esta teoría especula que el consumo de psilocibina pudo haber favorecido cambios en la sociabilidad y en la percepción del entorno. Entre las sustancias psicodélicas, la psilocibina destaca por ser una de las más seguras, con pocos efectos secundarios. Esta molécula no genera dependencia física ni psicológica y su uso repetido en días consecutivos tiende a ser ineficaz debido al rápido desarrollo de tolerancia. Investigaciones clínicas recientes han retomado el estudio de la psilocibina, explorando su potencial terapéutico y han demostrado que, bajo supervisión médica y en entornos controlados, esta molécula puede inducir experiencias que favorecen el bienestar emocional y reducen los síntomas de depresión y ansiedad de manera significativa. La psilocibina, presente en hongos del género Psilocybe, combina tradiciones ancestrales con ciencia moderna. Los hongos que la contienen han sido utilizados durante siglos, principalmente por culturas indígenas de Mesoamérica como los mazatecos, mixtecos y zapotecos, quienes los llamaban Teonanácatl, carne de los dioses, y los usaban en rituales religiosos y ceremonias curativas. Estos hongos eran considerados una herramienta para comunicarse con lo divino y explorar el mundo espiritual. En el ámbito científico, la psilocibina fue aislada por primera vez en 1958 por Albert Hofmann, el mismo químico suizo que descubrió el LSD. Hofmann identificó y sintetizó la psilocibina a partir de muestras recolectadas en México por el banquero y etnomicólogo estadounidense R. Gordon Wasson, quien ya había documentado ceremonias con hongos en la Sierra Mazateca. El trabajo de Hofmann marcó el inicio de la investigación científica sobre la molécula y su potencial en la psiquiatría. Durante los 60 y 70, la psilocibina despertó gran interés entre la comunidad médica y científica. En esa época, investigadores exploraron su potencial para tratar desórdenes mentales como la depresión, la ansiedad y las adicciones. Sin embargo, el movimiento contracultural asociado al uso recreativo de sustancias psicodélicas llevó a su prohibición en muchos países, lo que frenó las investigaciones por décadas. En años recientes ha resurgido este interés gracias a estudios clínicos que han demostrado su eficacia en contextos terapéuticos. Instituciones de renombre como la Universidad Johns Hopkins, liderada por Roland Griffiths, y el Imperial College London, bajo la dirección de Robin Carhart Harris, han publicado investigaciones que confirman los beneficios de la psilocibina para tratar la depresión y la ansiedad en pacientes terminales. Funcionamiento y efectos. La psilocibina actúa en el cerebro después de convertirse en psilocina, que es su forma activa. Esta molécula interactúa con los receptores de serotonina, un neurotransmisor clave que regula el estado de ánimo, la percepción y la cognición. La psilocina se une a los receptores 5-HT2A principalmente en la corteza prefrontal, una región asociada con la toma de decisiones, la introspección y la percepción. Los efectos que produce este mecanismo son únicos. Mayor conectividad cerebral. Facilita la comunicación entre regiones del cerebro que normalmente no interactúan, y eso ha sido comprobado con estudios de resonancia magnética funcional, RMF. Esto podría explicar las experiencias intensas de introspección y sensaciones de unidad que muchas personas describen. Disolución del ego. Al reducir la actividad en la red neuronal por defecto, RND,
un sistema cerebral relacionado con el sentido de identidad y el pensamiento autorreferencial, que es un tipo de modo piloto automático de nuestra mente donde surgen pensamientos espontáneos, recuerdos y creatividad. Permite a las personas separarse de patrones mentales rígidos y generar nuevas perspectivas, lo que lleva a una introspección profunda y a la reestructuración de patrones conductuales. Restablecimiento emocional. Los cambios temporales en la percepción y la cognición pueden ayudar a restablecer patrones emocionales disfuncionales, como aquellos asociados con la depresión y la ansiedad. En términos generales, la psilocibina actúa como un reinicio del cerebro que ayuda a las personas a salir de ciclos de pensamiento negativos y a explorar formas más saludables de procesar sus emociones. Este potencial la ha posicionado como una prometedora herramienta terapéutica para el tratamiento de trastornos mentales en un marco controlado y supervisado. Un ejército de mamás. La psilocibina es uno de los psicodélicos en los que más tardíamente incursioné como psiconauta. Siempre me había despertado una gran curiosidad, pero si algo he aprendido es que estas plantas de poder te llaman, y a mí el hongo no me había llamado. Después del nacimiento de Jerónimo, cuando nos dieron su diagnóstico de neurodivergencia y se mostró resistente a los fármacos convencionales, me puse a buscar alternativas más naturales que mejoran su salud mental. Una de las alternativas que encontré, recomendada de forma anecdótica por mamás de niños con autismo y TDA, fue el uso de psilocibina en microdosis. Estas mamás, al igual que yo, estaban desesperadas, ya que sus hijos no podían concentrarse, tenían problemas de aprendizaje o mostraban conductas disruptivas en la escuela. En situaciones más difíciles estaban las mamás de niños con autismo, una condición que, debido a su complejidad, es particularmente resistente a los tratamientos con fármacos convencionales. Las mamás con hijos que se medicaban con microdosis de psilocibina, por lo general, describían una constante mejora en el bienestar de sus hijos. Algunos de los pacientes no verbales habían logrado hablar, otros ahora veían a los demás a los ojos, y otros habían superado el obstáculo de la hiperconcentración para diversificar sus actividades, entre muchas otras mejoras reportadas. Todo esto me dejó muy intrigada, pues aunque Jerónimo no está en un extremo grave del espectro, sí tiene algunos rasgos de esta condición. Seguí investigando casos anecdóticos y médicos de niños tratados con microdosis de psilocibina, en particular para temas de TDA. De este modo, llegué a un grupo de micólogos egresados del Instituto Politécnico Nacional, IPN. La búsqueda fue exhaustiva y este grupo fue el que me pareció más confiable, así que me entrevisté con ellos. De la misma manera que con el cannabis, profundicé en el estudio de los hongos psilocibios, leí todo el material académico disponible y visité a diversas curanderas y diferentes chamanes en las localidades que los utilizaban. Busqué también a personas que habían tenido viajes psilocibios para que me contaran sus experiencias. Aprendí que en muchas comunidades les dan psilocibina a sus niños y después de muchos años de hacerlo no tenían reportes de que les hubieran hecho algún daño neurológico. Asimismo, recordé lo beneficiosa que era otra planta, el cannabis, para tratar el síndrome epiléptico Lennox-Gastaut en niños. Sus papás, que eran quienes los drogaban, fueron un catalizador importante para que en México se reconociera al cannabis como medicamento. Sabía que antes que darle cualquier sustancia a mi hijo, debía experimentar, de primera mano, sus efectos, así que fui a San José del Pacífico, en Oaxaca, un pueblito famoso por sus hongos. Quería saber cómo la psilocibina interactuaba con mi ansiedad, mi depresión y mi mente en general. La experiencia que tuve allí fue preciosa, aunque difícil. Sin entrar en detalles, puedo reportar que en mi historial de salud mental ese momento marcó un antes y un después. Con los hongos sentí como si alguien me hubiera quitado una capa de miedo y angustia de la que nunca me había podido liberar. La mejora no solo se presentó durante el viaje. Hasta la fecha en que escribo esto, esa capa no ha vuelto a aparecer. Por supuesto, todavía tengo mis días de inquietud y depresión, como todos, pero este torbellino de constante negatividad parece que se ha ido para siempre. Volví a casa convencida del poder de los niños santos, que es como les dicen a estos hongos en Oaxaca. Aquí había algo especial. Continué experimentando conmigo misma, ahora en microdosis. El género psilocybe o psilocibe comprende alrededor de 350 especies de hongos distribuidos en todos los continentes, menos en la Antártida. De estas, al menos 116 contienen psilocibina, el principal compuesto psicoactivo responsable de sus efectos alucinógenos. Además de los psilocybe o psilocybe, existen otras especies de hongos pertenecientes a otros géneros. Gymnopilus, Panaeolus, Copelandia,
Plagifoloma, Pluteus, Inocibe, Conocibe, Panaeolina, Gerronema, Agrocibe, Galerina y Micena, o Micena, o Maicina, que contienen psilocibina y compuestos relacionados. La clasificación científica se basa en características morfológicas, genéticas y químicas, considerando aspectos como la estructura del hongo, la secuencia del ADN y la presencia de compuestos activos como la psilocibina, la psilocina, la baeocistina y la norbaeocistina, otros alcaloides presentes en los hongos. Es importante destacar que la potencia de los hongos psilocibios varía según la especie y las condiciones de crecimiento y no está determinada por su color. Después de recopilar información de textos académicos de todo el mundo, decidí contactar a expertos de instituciones educativas como Stanford, Yale, King's College y la Universidad de Tel Aviv. Todas ellas universidades serias en el campo de las neurociencias que estaban destinando muchos recursos a la investigación de tratamientos con hongos. Estos académicos fueron muy generosos con la información que habían recabado y me compartieron los protocolos y estándares de microdosificación. Con todo ese conocimiento, continué experimentando en mí misma con diferentes miligramajes y tipos de hongo. Paralelo a esto, tenía pacientes que llegaban conmigo y a los cuales, por lo general, no les habían funcionado los tratamientos tradicionales, por lo que se mostraban interesados en probar microdosis de psilocibina para tratar sus desórdenes y trastornos. Estos pacientes se medicaban con pastillas o extractos y acudían conmigo para que monitoreara su evolución. Fue entonces que me introduje en el tema de la psiquiatría integrativa para acompañar a mis pacientes. Experimentaba con psilocibina y adaptógenos, suplementos y cambios en su dieta. Empecé a hacer mancuerna con nutriólogos, médicos funcionales y especialistas en nutrición psiquiátrica, que es una nueva especialización muy interesante enfocada en la relación entre alimentación y salud mental. Después de varios meses observé una mejora significativa en aquellos pacientes que se medicaban con microdosis de hongos. Vi, por ejemplo, a pacientes que abusaban o dependían del alcohol que me contaban que ahora, cuando iban a fiestas, ya no se les antojaba emborracharse, o a fumadores compulsivos que ya no aguantaban el cigarro. Sin embargo, sería irresponsable de mi parte no enfatizar que estos casos no fueron de gente que simplemente tomó microdosis de psilocibina y todos sus problemas desaparecieron, sino que había un enfoque integral acompañado de un proceso terapéutico muy completo y humano. Entre las personas con depresión resistente que experimentaban con psilocibina, se empezó a correr la voz sobre una psiquiatra que los podía guiar en el lado terapéutico. Así que, de repente, estaba inundada de pacientes con esas características, algo que impulsó mi conocimiento sobre la molécula. Una molécula tranquilizante. No podemos hablar de psilocibina sin también resaltar su ya mencionado efecto entourage. Aunque este término es más comúnmente asociado con el cannabis, algunos investigadores han sugerido que los hongos psilocibios podrían tener un efecto sinérgico gracias a la interacción de compuestos como la psilocibina, la baeocistina y otros alcaloides presentes en ellos. Ciertos estudios han explorado la posibilidad de que los hongos psilocibios puedan tener efectos indirectos sobre el sistema inmunológico, endocrinólogo y endocannabinoide. Pero hasta ahora los mecanismos no se comprenden en su totalidad y requieren mayor validación científica. Es posible que, por lo anterior, los hongos puedan mejorar los pronósticos en enfermedades autoinmunes como el lupus, la artritis reumatoide, la fibromialgia y el dolor crónico. También, como ya compartí de manera anecdótica, pueden ayudar con adicciones al tabaco, al alcohol e incluso al juego. La estructura de la psilocibina es muy similar a la de la serotonina. Si se observan estas dos moléculas lado a lado, es muy difícil diferenciar una de la otra. Esto nos da una gran pista en cuanto al efecto euforizante que tienen los hongos en la mayoría de quienes toman dosis micro o medias, o el efecto casi místico que se siente después de una macrodosis. Cuando se consumen hongos, se produce un incremento repentino de serotonina en el cerebro. La ciencia, desde los 60 y 70, ha capturado imágenes de cerebros bajo los efectos de la psilocibina y ha concluido que, obviamente, el receptor más importante con el que interactúa esta molécula es el 5-HT2A, un receptor serotoninérgico del cual ya hablé y que está involucrado en los sentimientos de paz, calma y toma de decisiones.
Estudios de neuroimagen también han sugerido que la psilocibina puede reducir la actividad de la amígdala, una región cerebral que controla las emociones y los sentimientos, lo que podría contribuir a la disminución del estrés y el miedo. La amígdala cuenta con muchos receptores 5-HT2A, por lo que se requiere mucha serotonina para apagar el incendio cuando está prendida. Por eso, los hongos no permiten actuar con más calma. Los hongos nos permiten actuar con más calma, alejando el estrés y el miedo que suelen acecharnos. Fue a partir de la clasificación de la psilocibina como serotoninérgica que comenzamos a entender por qué los hongos pueden ser antidepresivos y ansiolíticos, y ahora también sabemos que son herramientas útiles en el tratamiento del TEPT. Aunque los hongos psilocibios suelen tolerarse bien en entornos controlados, pueden presentarse efectos secundarios transitorios como náuseas, ansiedad pasajera o experiencias emocionales intensas, sobre todo en dosis elevadas, pero nada comparado con lo que los provocan los fármacos antidepresivos convencionales. Consumo. En términos generales, hay dos maneras de consumir estos hongos, ya sea que estén secos o frescos. En el contexto ceremonial, la gente suele ir a bosques donde crecen de forma natural y caminar hasta encontrar un grupo de hongos alucinógenos. Sin embargo, esta práctica es peligrosa si uno no es experto en la materia, porque muchos hongos que encontramos en el bosque son venenosos y su toxicidad puede llevar incluso a la muerte. A quienes me comentan que quieren consumir hongos frescos en el bosque, yo siempre les recomiendo que sea de mano de alguien que conozca bien la zona. De preferencia, el guía debe ser un micólogo experimentado o, por lo menos, una persona que tenga claro qué hongos son psilocibes y cuáles no. Si en un contexto ceremonial es recomendable que los guías tengan una historia dentro del grupo étnico de la localidad. Otro aspecto que debemos tener presente con los hongos frescos es que, por la humedad, pesan más que los secos, por lo que la dosificación es distinta. Además, como los frescos por lo general se consumen en un entorno ceremonial, el cálculo en cuanto a la dosificación de cada participante no es tan preciso, sin mencionar que la psilocibina en hongos frescos puede degradarse más rápidamente si estos no se manipulan de forma adecuada. El hongo seco, por su parte, se consume en micro y macrodosis. En el caso de la microdosificación, los estudios disponibles son limitados y han mostrado resultados mixtos. Mientras algunos reportan beneficios como mejoras en el sueño, la dieta y el estado de ánimo y cambios interesantes sobre el autocuidado, otros sugieren que estos beneficios podrían estar relacionados con el efecto placebo. Aunque no se conoce todavía el mecanismo de la microdosis, sabemos que sí funciona en un alto porcentaje de pacientes. Se necesitan investigaciones más amplias y controladas para entender su mecanismo de acción. El protocolo estándar para la toma de psilocibina en macrodosis empieza con una revisión médica del paciente. Esto es en parte porque lo más riesgoso de estas moléculas son sus efectos cardiometabólicos, principalmente los relacionados con el corazón, ya que la psilocibina puede tener efectos transitorios sobre el sistema cardiovascular, como aumentos leves en la presión arterial y en la frecuencia cardíaca. Por ello, se recomienda precaución en pacientes con condiciones preexistentes, como hipertensión no controlada o enfermedad cardíaca. Esto quiere decir que si un paciente, por ejemplo, tiene más de 50 años, obesidad e hipertensión, habría que mandarlo a hacerse un electrocardiograma antes de que pueda someterse a una macrodosis. Aunque no hay registros de muertes por psilocibina, sí se han reportado problemas como crisis hipertensivas o angina de pecho en pacientes que ya tenían alguna enfermedad preexistente. La psilocibina es metabolizada en el hígado, principalmente convirtiéndose en psilocina, su forma activa. Aunque esto no representa una carga metabólica significativa en individuos sanos, se recomienda precaución en pacientes con insuficiencia hepática o renal. La psilocibina también cambia la temperatura corporal. La gran mayoría de los sujetos vive un frío congelante durante parte de su viaje, por lo que se recomienda que los pacientes se vistan con capas cuando vayan a tomar una macrodosis y que se las quiten gradualmente hasta que su temperatura sea manejable. Los pacientes también reportan náuseas y vómito, aunque no con tanta frecuencia como con otros psicodélicos. En Estados Unidos es muy común que las macrodosis de psilocibina vayan acompañadas de un antiemético oral. La psilocibina también genera una hinchazón del sistema digestivo y causa gases, aunque esto, por lo general, no provoca la diarrea. Todo lo anterior es en cuanto a lo físico, pero el paciente también debe pasar una revisión
psíquica básica y estar medianamente sostenido si quiere tratarse con medicinas psicodélicas. Si alguien está, por ejemplo, en medio de una terrible crisis depresiva que incluye ideación suicida, habría que prepararlo y estabilizarlo emocionalmente incluso antes de darle microdosis de psilocibina, y ni hablar de una macro. Para esta preparación psíquica, el paciente debe trabajar con un experto, ya sea un psiquiatra o psicólogo, que además esté bien versado en el tema de los psicodélicos, ya que bajo los efectos de los hongos mágicos puede revivir traumas de su pasado. Por ejemplo, un paciente que sufrió abuso sexual puede ver a su agresor durante el viaje. Por eso es importante que esté acompañado en el proceso. Los guías de estas experiencias deben ser expertos en cómo navegarlas, sobre todo si son difíciles. Yo siempre les digo a mis pacientes que los remos más importantes para navegar las experiencias psicodélicas son su respiración. De esta manera pueden redirigir su canoa para alejarse de los rápidos y las cascadas e incorporarse a un río calmo. Con frecuencia, el paciente, bajo el efecto de la psilocibina, puede desorientarse y perder la noción de su ubicación física. En estos casos, técnicas como abrir los ojos, tocar el cuerpo o realizar un movimiento físico consciente pueden ayudarlo a recuperar la noción de su entorno y su presencia física. El consumo de psilocibina no solo implica experimentar una sustancia, sino abrir una puerta hacia un proceso profundo que abarca tanto lo físico como lo emocional y psicológico. Más allá de los efectos inmediatos, su uso responsable requiere guías capacitados y una preparación adecuada. Solo con este enfoque integral se puede aprovechar al máximo su potencial terapéutico y evitar riesgos innecesarios, transformando una experiencia en una herramienta valiosa para el bienestar personal. Integración. Lo más importante de una experiencia con hongos, tanto de micro como de macrodosis, es lo que ocurre después del viaje, a lo que llamamos la integración psicodélica. Esto ocurre porque estos viajes generan muchas preguntas que requieren reflexión y orientación. Yo he tenido pacientes que han vivido experiencias psicodélicas, en México o en Estados Unidos, en las que nadie se encargó de integrarlos y volvieron a la realidad envueltos en una crisis de pánico. En estos viajes, el cerebro del paciente recibe una sobrecarga de serotonina, seguida de un periodo de ajuste o resaca para el cual debe estar preparado. La integración puede realizarse por medio de diversas actividades como la pintura, la escritura de bitácoras o la danza, entre otras. La clave es darle al paciente una manera de transformar su reciente experiencia en algo que tenga sentido y que además pueda visualizar desde diferentes perspectivas y objetivos. Por desgracia, en México y Latinoamérica hay pocos expertos verdaderos en guiar a los pacientes durante el viaje y en la subsecuente integración. Además, en mi opinión, quien quiera ser guía no solo debe tener la preparación académica requerida, sino también tener experiencia como psiconauta, ya que ¿cómo puede un guía preparar a un paciente para una experiencia con psilocibina si no la ha vivido? Para mí, un mal resultado de un viaje de psilocibina tiene dos formas. El mal viaje ocurre cuando el paciente tiene una experiencia muy intensa sin una guía adecuada y un proceso de integración posterior. El viaje neutro es aquel en el que la persona consume hongos solo para pasarla bien, en una fiesta o un concierto, pero no hace nada para aprovechar esa experiencia. Esos mismos resultados malos con la psilocibina se podrían transformar en buenos si tan solo la persona se hubiera integrado de manera correcta. La psilocibina, con su capacidad para abrir puertas al autodescubrimiento y a estados emocionales complejos, no debe tomarse a la ligera. Su potencial terapéutico y transformador reside tanto en el cuidado con el que se le administra como en la guía adecuada durante y después del viaje. Este equilibrio entre preparación, experiencia e integración es lo que realmente define el éxito en el uso de los hongos mágicos, transformando lo que podría ser un mal viaje en una herramienta poderosa para la sanación y el crecimiento personal. Testimonio. Laura. Esta experiencia que tuve no fue un simple vamos a echarnos unos hongos al bosque con amigos. Todo estaba súper cuidado y preparado por la guía y su asistente. Después de tomar los hongos, sentí mi cuerpo pesado, como si algo me empezara a arrastrar hacia abajo. Hubo un momento en el que me sentí como si estuviera hecha de plomo y fuera a atravesar el suelo. Mi mente, como suele hacerlo, empezó a sabotearme. No te va a pegar, no te va a pegar. Nuestra guía nos había contado que de todas las personas con las que había hecho ceremonias, solo 2 habían podido conectar con la sustancia. Y yo ya me veía como una de esas. Pero ya estaba en el viaje, aunque apenas en el inicio. Fue en ese estado que vi una palabra frente a mí. Insuficiente. Después de eso hay cosas que ya no recuerdo bien, pero sé que de repente estaba en el útero de mi mamá. La escuchaba llorar y no paraba.
En ese momento la canción que estaba sonando en el cuarto me atravesó completamente y sentí el dolor de mi mamá. Era como si estuviera rogando. No puedo perder a este bebé, porque había perdido uno antes. Entonces algo me dijo: tú elegiste este camino, elegiste a tu mamá sabiendo que nunca ibas a llenar ese hueco, porque ella nunca va a olvidar ese dolor. Eso es lo que debes soltar. Cuando me quité el antifaz de seda que nos habían puesto, no vi nada. Durante todo el viaje, irónicamente, solo veía cosas cuando tenía puesto el antifaz. Allí pensé que necesitaba más psilocibina. Nos habían dicho que podíamos pedir más y sentí que era el momento adecuado. La asistente de la guía se acercó para ver si estaba bien, pero yo no podía hablar, solo la miraba. En eso, la guía preguntó si alguien quería más, y yo respondí: justo eso te iba a decir. Con esos 200 miligramos más, todo explotó. Otro participante, muy cerca de mí, empezó a gritar, seguramente como consecuencia de un mal viaje. No puedo con él, le dije a la guía. Yo te ayudo, respondió, y movieron mi colchoneta lejos de él. Sentí mucha culpa por haberlo dejado solo. No quería que se sintiera mal. Entonces la guía me dijo algo que se me quedó grabado. A veces haces cosas creyendo que van a afectar al otro de alguna manera, pero no es así. Después de eso pude cerrar los ojos y relajarme. La asistente se me acercó, me abrazó y empezó a sobarme la espalda. Escuchaba a los demás llorar y gritar, pero yo no podía hacerlo y eso me hizo pensar, ¿lo estoy haciendo mal? Le pregunté al asistente y me respondió que allí no había ni bien ni mal, y que las cosas solo eran y ya. Me enojé y pensé, esta morra es una pendeja, pinche vieja. Luego la guía se acercó y me dijo, creo que eres muy dura contigo misma. Recuerda que no hay bien ni mal. En ese momento sentí mucho calor y empecé a sudar. Necesitaba salir. Afuera, entre los árboles, sentí el aire fresco y todo empezó a mejorar. Agarré una silla para escribir en mi cuaderno, pero la pluma se transformó frente a mis ojos. Me eché a reír. De hecho, no podía parar de hacerlo. Entendí, de repente, que el universo tiene un humor ácido y me reía tan fuerte que los demás participantes podían oírme desde el cuarto. Fue una risa como nunca había experimentado. En algún punto, el hombre del mal viaje entró en mi cabeza. Comencé a escucharlo telepáticamente y él a mí. Esto lo confirmamos después cuando todos cenamos juntos. Me decía que me divirtiera y yo le pedía que saliera de mi mente. En un momento me dijo, si me escuchas, voltea. Lo hice y él me estaba mirando también. Lo juro. Después fui a la cocina, pero solo pensaba, ¿por qué me estoy riendo tanto? ¿No se supone que vine a llorar? ¿A externar aquí todo mi sufrimiento? Le confesé a la guía que no podía parar de reír. ¿Qué te da risa?, me preguntó. Que el mundo es bien pinche absurdo. Regresé al cuarto, me puse la venda y me dejé llevar por la música. Veía puntitos de colores que parecían ojos y me miraban. Ahí olía a mi papá. Sentí su camisa suave. Vi escaleras infinitas con ojos y dientes. Y una puerta que me llevó a un lugar donde mi papá parecía un dibujo hecho por un niño. Entendí que esa era su alma y que él deseaba que yo disfrutara mi vida. Otra voz me dijo, ya llegaste. Siempre has estado buscando amor, pero ya llegaste. Sentí miedo. ¿Qué voy a hacer con tanto amor y felicidad? La voz respondió, el asombro te va a guiar. Cada vez que te asombres, sabrás que estás en el camino correcto. Vi a mi mamá como una luz. Sentí la tristeza que viviré cuando ella muera, pero también supe que todo estará bien y que, al final, esa tristeza se irá. La voz me dijo, no tienes que hacer nada, no tienes que luchar, todo va a llegar a ti, vas a estar bien. Oh, shit. Wow, cada vez me sorprende más, o sea, cada anécdota que sueltan, súper impactante, o sea, es como que muy loco, ¿no? O sea, como que, o sea, al principio como dices, nada, ni de pedo, no, ¿sabes? Pero sí está muy, no sé, está muy cabrón, ¿no? Cómo es que la gente ve todo, ¿no? O puede percibir estas cosas, ¿no? Es sumamente muy, muy interesante, la verdad. Pues, espero que les haya gustado. La verdad es que a mí me encantó el capítulo, creo que estuvo muy bonito. Y pues nada, espero que se lo hayan pasado bien, que lo hayan disfrutado. Y pues ya saben, la verdad es que está siendo un libro bastante fantástico, bastante muy interesante. Y pues nada, nos estaremos viendo en el siguiente capítulo de Tu viaje de sanación psicodélica. Los amo, ámense y amen a los demás. Nos vemos.